Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala. Hoy nos acompaña Enrique Alfonso Rico Cifuentes con la presentación de su libro Incontinencias Verbales, junto a Roberto Botía. ¿Pueden comenzar, por favor? Maestra Lourdes, muy buenas noches, muchísimas gracias por ese trabajo tan extraordinario que viene realizando la Feria Internacional de Guatemala. Desde Capitanejo, Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia, un saludo muy especial para todos los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, un saludo muy especial para la Confederación Internacional del Libro, para el maestro Alan Morales y el maestro César Salvatierra, fundadores de la Confederación Internacional del Libro. Un saludo muy especial para Guatemala, Centroamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, Europa y el mundo. Hoy tenemos un invitado extraordinario a esta feria, la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Él es el escritor colombiano Enrique Alfonso Rico Cifuentes. El maestro Enrique Alfonso Rico Cifuentes nació en Bogotá en 1946. Es bachiller del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Estudios de filosofía en el Seminario Mayor de Bogotá. Se graduó como filósofo en la Universidad de San Buenaventura y maestría en Ciencias Políticas, Universidad Externado. Fue docente en Ciencias Sociales y Humanidades, primero en colegios privados y luego en varias universidades privadas en la misma área. Actualmente está pensionado, poseedor de una gran sensibilidad social y ante el arte, sobre todo la música y en particular la música clásica. Esto lo ha llevado a escribir ensayos publicados en varias revistas universitarias y algunos libros que se señalan a continuación. La modernidad en sombras, con autoría Bogotá 2002. Capítulo Colombia ante el nuevo orden mundial y la crisis de la modernidad. Elogio de la sabia sencillez, Bogotá 2009. Incontinencias verbales, Amazon, Estados Unidos 2021, que es el libro que hoy el maestro Enrique Alfonso Rico Cifuentes le va a presentar al mundo. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Roberto Carlos Botía, muy amable por su invitación, muchas gracias por permitirme este espacio y los felicito a ustedes por esta gran labor cultural a nivel mundial que están haciendo de divulgar no solamente libros, sino autores que no nos permiten muchas veces los medios de comunicación tradicionales. Entonces, esta es una gran plataforma y una gran labor humanitaria y cultural que están haciendo ustedes. Los felicito, muchas gracias. El maestro Enrique Alfonso Rico Cifuentes es un protagonista muy importante dentro de la literatura de nuestro país. El maestro hoy nos trae para presentarnos un libro muy hermoso que se llama Incontinencias Verbales. Maestro Enrique, en sus palabras, ¿quién es usted y a qué se dedica, maestro? Bueno, maestro Roberto, usted ya decía algo, adelantaba algo de mi biografía. No voy a repetir todo esto. Tengo 78 años. Desde temprana infancia me impregnaron, como a la mayoría de los niños de mi época, una arraigada educación católica, complementada esta con los estudios secundarios del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que me llevaron a ingresar al Seminario Mayor de Bogotá para seguir la carrera sacerdotal. He sido inquieto intelectualmente por los múltiples problemas que azotan a la humanidad, no solamente en la actualidad, sino desde mucho tiempo atrás. Y por lo tanto, me he dedicado mis labores intelectuales a tratar de analizar esos problemas y tratar de escribir algo al respecto. Como usted decía, fui docente de Ciencias Sociales y Humanidades en varias instituciones privadas, secundarias y universitarias. Entonces, eso es lo que puedo decir así brevemente para no alargar pues esta presentación inicial, porque hay otros puntos, ¿no? Y también quiero resaltar que me casé con una bella mujer de Manizales que me apoyó en todo momento en lo afectivo, psicológico, moral y económico.
Lamentablemente, una enfermedad terminal se la llevó hace más de 5 años. Ya en la actualidad, pues estoy afortunadamente pensionado. Bueno, maestro, ¿cuál ha sido su trayectoria como intelectual, escritor y amante de la cultura literaria? ¿Cómo se ha formado el maestro Enrique Alfonso Rico Cifuentes? Sí, Roberto, mira, haciendo una autorreflexión de lo que ha sido mi vida y cómo comenzaron mis inquietudes intelectuales, destaco lo siguiente: me ha caracterizado una gran sensibilidad ante la injusticia, primero ante la injusticia contra mi persona desde pequeño, luego contra seres que me rodeaban, lo que me originaba cierto rechazo. Más adelante serviría esto para rechazar las injusticias sociales. Y otra característica que he tenido ha sido la atracción a la música. Primero, la música folclórica, que se escuchaba mucho en mi casa. Luego, la música clásica, empezando por los valses de Strauss y las oberturas de las óperas de Rossini. Podía pasar yo horas enteras escuchándola. Esto me pulió la sensibilidad. Capacidad de asombro ante la naturaleza, la montaña, sobre todo. Vivíamos muy cerca de los cerros orientales, en el barrio La Perseverancia, centro de Bogotá, donde nací. Los paseos domingueros a pie al cerro de Monserrate, con compañeros de primaria de la Escuela República El Salvador, implicaban la madrugada y el contemplar desde la cima de la Bogotá de mediados de los 50, con la obligatoria misa y la visita al Señor Caído. Además, nos quedaba muy cerca el Parque Nacional, donde también iba con frecuencia con los mismos compañeros, y en ocasiones nos bañábamos desnudos en el río Arzobispo cuando sus aguas eran limpias y no había pedófilos rondando esos lugares. Posteriormente, me han asombrado la infinitud del universo, con sus leyes astrofísicas, la pequeñez y a la vez la grandeza del ser humano, con todas sus contradicciones, creaciones y destrucciones. Las creencias religiosas, tan hondamente arraigadas desde los primeros años de vida, fueron desvaneciéndose con el pasar del tiempo y por los diversos análisis históricos y filosóficos, descubriendo entonces el origen y las funciones de las diversas religiones, respetando a los demás por sus convicciones sobre este campo de la vida humana. Otra situación que me ha caracterizado es una curiosidad constante. Me preguntaba muchas cosas que no comprendía en la infancia, sobre todo en el campo religioso. Me invadía inclusive en la edad adulta una inocente necesidad de preguntar que no pocas veces molestaba a los demás. Después, racionalizando dicha actitud, concluí que el intelectual es una persona inconforme, inquieta y que se cuestiona todo lo que le rodea, aunque parezcan realidades obvias. También se surgió en mí una necesidad de escribir. Después de escuchar en la infancia, después de escuchar varias radionovelas de fines de los 50 y comienzos de los 60, que ponían mi madre y mis hermanas mayores como la cubana El Derecho de Nacer y las colombianas Renzo el Gitano y Kadir el Árabe, me nació el deseo de escribir una novela. Estando en secundaria, redacté unas páginas a escondidas de mis padres y hermanos mayores. No me acuerdo del título ni del contenido ni de qué se hizo ese manuscrito. Se lo llevó el azar. En el seminario mayor donde ingresé después del bachillerato, hubo un centro literario de corta duración dirigido por un compañero de los cursos avanzados. En una de esas sesiones leí un escrito sobre un periodista y literato famoso colombiano de la época, cuyo nombre no recuerdo, ni el contenido de mi artículo. Solo quedó en mi memoria el asombro de mis compañeros, en particular del director, sobre mi artículo. Es decir, en ese momento se me grabó más lo emocional que lo propiamente intelectual.
Ya en mi trabajo como docente universitario en el área de las ciencias sociales y de las humanidades, tenía la necesidad de escribir y publicar artículos, sin que nadie me lo pidiera, ni por compromiso con ninguna entidad prestadora de servicios intelectuales. Así entonces publiqué, como tú dijiste antes, artículos en varias revistas universitarias y los libros que se dan a nombrar a continuación. Creo bueno, que hay maestro, sí. Sigue. Maestro Enrique, ya que bajamos ese tema brevemente, ¿qué publicaciones concretas tiene? ¿Cuál es el contenido básico de ellas? ¿Y cómo fue el proceso de su publicación antes de llegar a la cereza del pastel, que es el libro que nos va a presentar hoy? Bueno, el primer libro que publiqué con otros compañeros universitarios, docentes universitarios, se llama La modernidad en sombras, que aquí prendo la carátula, no sé si se alcanza a ver un poco. Sí, más. Entonces, lamentablemente este libro está agotado porque fue publicado en el 2001, pero trata de un análisis de la racionalidad capitalista, por eso se llama la modernidad. La modernidad se refiere a eso, al nacimiento de la racionalidad capitalista frente a creencias y mitos anteriores de la Edad Media y de otras épocas. Entonces, tratar de explicar las cosas racional y científicamente. Pero esa racionalidad ha traído muchos beneficios a la humanidad, pero al mismo tiempo problemas muy serios, porque ha generado nuevas esclavitudes y no se ha conformado realmente una democracia verdadera que beneficie a la mayoría de la población. Y el capítulo que yo escribo ahí en ese libro se llama Colombia ante el nuevo orden mundial y la crisis de la modernidad, donde se plantea que nuestro país es una clara muestra de la crisis de esa racionalidad o mentalidad capitalista y del verdadero desorden mundial que ha reinado en las últimas décadas. El otro libro se llama Elogio de la sabia sencillez, creo que se ve un poco también ahí en el año 2009. Es un conjunto de reflexiones ético-filosóficas sobre el actuar cotidiano de muchos seres humanos, carentes de transparencia y autenticidad. También habla sobre el papel del escritor y del artista hoy en día. Hace elogio de la ironía, del humor y de las músicas vitales. Plantea la necesidad de crear un nuevo proyecto de vida humanista y planetario. De lo contrario, se pone en riesgo la misma supervivencia de la especie humana. También, ambos libros fueron costeados económicamente con el bolsillo nuestro. Y el tercer libro, que es el de Incontinencias verbales, que es el que tiene la portada, del cual pues hablaré enseguida. Sí, es la presentación. Sí, ya más a fondo, muchísimo más a fondo. ¿Cómo dice? Bueno, que sí, pasamos ya al libro como tal, al último libro publicado, cuyo título es Incontinencias verbales. Este libro fue publicado en el 2021. Maestro Enrique Alfonso Rico Cifuentes, cuéntenos cómo nació este libro, cómo se creó, de qué se trata. Bien, Roberto, el libro se inició por, como dice el término, incontinencias verbales, es decir, expresiones que van surgiendo espontáneamente o que yo tomo de la vida cotidiana y le doy un sentido humorístico y las he colocado o puesto en orden alfabético. Sí, como dice ¿nos puede mostrar la carátula? ¿Nos puede mostrar la carátula del libro? ¿Nos hace el favor? Sí. Incontinencias verbales. Aléjelo un poquitico. Correcto, exacto, correcto. Este es el último libro del maestro publicado, es un libro extraordinario, se los aconsejo, es una lectura necesaria, un libro obligatorio en nuestras bibliotecas, y el maestro nos va a hacer una introducción, nos va a aclarar tantas expectativas que hay sobre este libro. Continúe, maestro. Bien, como dice bien, Roberto, como dice en el prólogo, el primer párrafo, dice, en el presente texto
se expulsan de forma incontinente expresiones verbales producidas en todos los órganos del cuerpo humano, en los diferentes mini estados de ánimo y en los benévolas elucubraciones mentales. Es decir, es un libro, es un conjunto de expresiones, anécdotas cotidianas, aforismos y dichos presentados en sentido irónico, con algo de humor y en orden alfabético. También contiene algunas reflexiones no humorísticas, sobre todo sobre problemas ambientales que tanto azotan a la humanidad actualmente. Entonces, voy a permitir leer unos pequeños párrafos, cortos párrafos, para no cansarlos, claro, sobre una parte del libro que dice nombres curiosos. He tomado diferentes tópicos de la vida real. Nació en mayo con apellido Abril. Andaba con frecuencia cabizbajo y se llamaba Alzate. Es amador de apellido, pero antipático en su comportamiento. Amplio en sus apreciaciones y angosto de nombre. Estos nombres son reales, los tomé de la vida real, existen. No obstante ser lampiño, tiene barba como apellido. Aunque es generoso, lo llaman bárbaro. A pesar de ser plano en sus conceptos, era todo un barranco. De rostro deformado y bello de apellido. Un señor que amanecía siempre de mal genio se llamaba Buendía. Tiene buena experiencia en análisis político internacional latinoamericano y buen rostro de apellido. Era muy introvertido y silencioso, pero se llamaba Bulla. Posee una inteligencia privilegiada con apellido Burra. Brillaba por su calvicie y su apellido Cabello. Otro personaje tenía abundante cabello y el nombre Calvo. Bueno, así son, digamos, hay muchos más nombres, pero no quiero cansarlos con esa lectura. Es una parte del libro. Otra parte, que es ya lo que decía también, reflexiones ya serias, en este caso de problemas ambientales. Hay un pequeño artículo breve, una página. Perdón, ¿el libro viene por capítulos? No, es como una especie de índice, como si usted pareciera un diccionario, ¿sí? Que ha tomado términos en orden alfabético. Tengo alrededor de 500 expresiones o términos o dichos en orden alfabético. Entonces, para más facilidad de comprensión. Sí, exacto, para más facilidad de encontrar el término que se quiere buscar. Entonces dice una parte referente al medio ambiente. Dice carta del agua. O sea, como si el agua nos estuviera hablando a los seres humanos. Inapreciado ser inhumano. Como tú no me has amado a mí, yo tampoco puedo amarte. Me has convertido en una mercancía más, como a todos los animales, plantas, minerales, ríos, montañas, mares, el aire, el conjunto de la madre tierra y hasta tu propia madre biológica. Me has envenenado para llenar tus bolsillos de dinero, de oro, de petróleo, a los cuales no entiendes, no puedes comer. Si recuperaran la memoria, recordarías que la vida se originó en el agua, que el 70% de tu organismo, como el de muchos seres vivos, es agua, que las primeras civilizaciones humanas eran civilizaciones del agua y que las próximas serán sin agua, es decir, nacerán muertas. Ya estás pensando que las venideras guerras serán por mí, como si yo fuera motivo de disputas de los seres inhumanos, quienes no pueden vivir sin las guerras, es decir, sin matarse unos a otros con armas cada vez más sofisticadas y mortales.
En muchas guerras se han beneficiado unos pocos, haciéndoles creer a los pueblos que están defendiendo la patria, la democracia, la libertad, los derechos humanos. Pero lo que han pretendido los dueños del poder es saquear países, siendo así tradicionales criminales de guerra de toda la historia inhumana. Deseándote, aunque no me escuches, que al menos puedas vivir por el resto del siglo XXI, porque como vas, no creo que alcances a llegar al siglo XXII. A pesar de todo, y con mucho amor amargo, me despido de ti, agua contaminada. Bueno, entonces... Muy bueno, maestro, muy bueno, muy bueno. Esta es una parte apenas del libro, ¿no? Del libro de este libro. Yo creo que hay, de pronto tienes otra pregunta más. La más importante o sea, como necesaria e imprescindible, ¿no? Dada la calidad de las letras de su libro, Incontinencias Verbales. ¿Dónde podemos adquirir este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos comprar este libro maravilloso, maestro? Este se encuentra en Amazon, en un link que, es decir, que yo envié, pues no sé cómo hacerlo llegar al público. Ahorita lo colocamos en el primer comentario de la entrevista para, sí, que todos tengan acceso a ese link y puedan adquirir este libro maravilloso. Maestro, aparte de Amazon, ¿hay alguna otra parte donde el libro se pueda adquirir o solamente en Amazon? Solamente en Amazon, porque es que fue publicado allá, entonces se puede adquirir digitalmente, o sea, electrónicamente, bajarlo o pedirlo en físico. Entonces ahí entrando a ese link, se puede solicitar haciendo el pago correspondiente, ya sea en físico, se lo envían a la dirección que anoten ahí. ¿Qué valor tiene ese libro, maestro? Ahí en dólares, que yo vi la última entrada que hice, está entre 10 y 15 dólares, ¿sí? Porque es el valor en dólar. Entonces, hay que hacer la transposición y ahí cobrarán una parte del envío, ¿no? Si en lo digital no cobran envío porque es bajado digitalmente. Y en físico sí cobran algo del envío porque toca enviarlo a una dirección. Dos amigos lo pidieron desde Bogotá en físico, allá, y les llevó a su casa, respectivamente. ¿Sí? Maestro, ¿cuánto duró usted escribiendo este libro? Este libro me costó 5 años de investigación, porque yo iba recogiendo, por ejemplo, en los nombres curiosos, alrededor de 100 nombres, iba señalando una contraposición de los términos, así como leí ahora, ¿no? Y anécdotas de la vida real, y otra de anécdotas que yo estaba observando, por ejemplo, en una cafetería, entró una señora diciendo que si le podían vender un granizado caliente o frío. Entonces el empleado le dijo, como hoy es el Día de la Madre, le voy a vender el granizado caliente, ¿no? Entonces, una cosa curiosa, que pregunte una señora si el granizado lo venden caliente o frío, ¿no? Y con muchísima originalidad, ¿no? Su forma de escribir, su creación muy original. Pues captar esa anécdota concreta de la vida real. Entonces, así hablan mucho por ejemplo, de la honestidad, del matriarcado, de la humanidad en general, para dónde va, de los medios ambientes, como te decía, el medio ambiente, de los libros, de la locura, de la poesía, de bikini, de biología, de lo bipolar, bueno, muchas expresiones, y al final también encuentro algunas, incluyo algunos dichos, voy a leer 2 o 3, entonces,
que se llama Parafraseando, ¿sí? O sea, recojo algunos dichos y que se dicen y les cambio un poco el sentido. Si el corazón fuera de acero, no lo venciera el dinero, es el dicho original. Entonces yo digo, claro, porque su dueño sería un robot, ¿no? Exacto. Otro dice, el amor es ciego, ese es otro dicho corriente. Yo digo, no es cierto, porque entonces los únicos que podrían enamorarse serían los invidentes, ¿sí? Otro dice, las apariencias no engañan porque aparecen como son, ¿sí? Y otro, para no abarcar tanto tiempo, nadie nace aprendido, dice el dicho. Y yo digo, pero todos nacen prendidos, ¿sí? Entonces, Maestro Enrique, brevemente, ¿qué proyectos nuevos esperamos de su merced? sí, yo tengo un poemario que se llama Canto a la Rebeldía, y está inédito porque me ha tocado buscar editoriales, porque ya el costo económico no pudo sostener el costo de un libro. No solamente eso, sino que se llena uno de libros y después, ¿qué hace con esos? Te toca regalar o no sé, para distribuirlos es complicado. Entonces, me toca buscar una editorial, se llama Canto a la Rebeldía, son poemas que tratan de la mentalidad indígena, luego cuando llegaron los españoles a colonizarlos, y después ya la respuesta posterior de muchos pueblos para liberarse del dominio español, pero escrito en forma poética, ¿no? Bueno, maestro, estaremos esperando con mucha alegría y muchas ansias ese poemario que sabemos que va a ser un éxito, al igual que sus libros anteriores, por la calidad de sus letras, de su creación, y estaremos prestos a presentarlo en la Feria de la Confederación Internacional del Libro. Maestro Enrique, eh, mándele un saludo a la Feria Internacional del Libro de Guatemala para despedirnos de esta intervención maravillosa y al mundo entero, un saludo literario, maestro. Y mire, yo lo que deseo para la Feria Internacional del Libro virtual que ustedes realizan en Guatemala y en otros países es que sigan en esa línea de divulgar obras inéditas que no se divulgan en los medios corrientes de comunicación, y que sigan adelante. Es una labor muy importante que ustedes hacen para el beneficio de la humanidad entera, de divulgar la cultura. Si hay cultura, hay paz, ¿no? Entonces, esa es una labor que va a beneficiar también a la paz de la humanidad, que tantos problemas tiene actualmente, ¿no? Entonces, Claro. deseo que esa labor que siga exitosa, y en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Claro que sí, maestro. Ese es el fin y ese es la meta que está logrando la Confederación Internacional del Libro. Y desde ya sé que su merced será un invitado asiduo en las próximas ferias, donde nos estará presentando sus nuevas creaciones, sus otros dos libros. Entonces, maestro, desde Bucaramanga, Colombia, Santander, reciba usted un abrazo enorme de amistad, cariño y respeto. Un saludo muy especial para los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, para la Confederación Internacional del Libro en cabeza de sus fundadores, el maestro Alan Morales y César Salvatierra. Maestro Enrique, ha sido un honor tenerlo a su merced como invitado, un escritor tan importante de nuestro país, tenerlo como invitado en la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Confederación Internacional del Mundo. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, feliz noche.